Vamos a dar una pequeña repasada de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y entonces uno de los tantos malos entendidos o problemas que uno de tantos que tiene la iglesia es de que no conoce esta profecía. Y por eso es que no saben lo que somos en Cristo. Y tanto es así que hay tantas denominaciones. Ya hemos dicho que según el último estudio que se hizo en el 2023, supuestamente hay 47.300 denominaciones. Todo por no entender, por la confusión que hay y sobre todo por rechazar la palabra de Dios, por rechazar su ley, por rechazar los mandamientos, por rechazar todo lo que el Señor nos ha mandado que guardemos. Muchos dicen que, bueno, nosotros no somos Israel, era para Israel. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que somos en Cristo. Otros dicen, no, pues esa era para Israel del desierto. Los otros dicen, no, que eso es para los judíos. Nosotros somos del Nuevo Testamento, de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, por no saber la profecía de las dos casas, no sabemos quiénes somos en Cristo y por eso hay tanta confusión. Entonces, antes de empezar voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que como base la iglesia tiene dos cartas, la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos que escribió el apóstol Pablo. Y con esas dos cartas pues hacen su fundamento doctrinal, derribando toda la palabra de Dios y conformándose nada más con dos cartas que han malentendido, porque cierran el oído a la verdad o a la palabra que está más clara que el mismo Pablo escribe. Cierran el oído a eso, pero quieren agarrar lo que se ha malentendido, eso lo agarran como una base y como una verdad absoluta. Entonces vamos a Hechos 21. En Hechos 21, 18, Hechos 21, 18. Hechos 21. En el verso 18 en adelante vamos a... Aquí Pablo está subiendo a Jerusalén. Entonces dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob. Jacob es el hermano de nuestro Señor, del Mesías. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. O sea, millares de judíos, no está hablando aquí de gentiles, ¿no? Son judíos que han creído y todos celosos por la ley, ¿sí? Todos celosos por la ley. O sea, no hay ningún cambio. Todos son celosos por la ley. Ellos ya creyeron en el Mesías y siguen celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñes a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Luego le dicen, le dan un consejo. Dicen, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo y purifícate con ellos y paga sus gastos para que se resurren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también. Ahora, cuando dice tú también, quiere decir que todos los demás también, ¿verdad? Sino que tú también andas ordenadamente guardando toda la ley. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? Que esa mala información, todas esas mentiras que se habían
formado en contra de Pablo, que él estaba guardando, que estaba apostatando de Moisés, enseñando a los judíos que estaban entre los gentiles que no guardaran la ley. Todo eso era mentira. Entonces ellos no creían a esa mentira, sino le dijeron, mira, vamos a hacer esto para que todo se aclare. Aquí hay estos varones que tienen votos. Vete con ellos para que, en vez de ir de persona, porque dice que eran miles de judíos que habían creído, no podemos ir persona a persona diciéndoles, mira, yo todavía estoy guardando la ley. No, entonces, haz esto para que ellos entiendan que tú también andas ordenadamente. Entonces, cuando él dice que tú también, quiere decir que todos los demás andaban guardando la ley. ¿Sí? Para que vean que tú también, o sea, ellos no creían todo lo que se levantó con Pablo. La iglesia sí lo cree. La iglesia sí lo cree. Estos varones, estos ancianos, incluyendo a Jacobo, el hermano del Señor, no creían lo que estaba sucediendo, no creían lo que la gente estaba hablando acerca de Pablo. Por eso me decían, mira, haz esto para que la gente entienda que no andas haciendo tales cosas, sino que tú también, cuando dices tú también, igual que nosotros, andas ordenadamente guardando toda la ley. Entonces podemos ver que todos los judíos que habían creído estaban guardando la ley. Y había un malentendido en cuanto a Pablo. Le dijeron, haz esto para que entiendan que tú también andas ordenadamente. Pero esto la iglesia lo entiende al revés. La iglesia piensa, no, eso no es cierto. Él sí andaba hablando en contra de Moisés. Él sí estaba enseñando de que no se debe ya guardar. Eso es lo que la iglesia dice. Cuando vemos que los mismos líderes dicen, haz esto para que vean que tú andas ordenadamente también. Entonces podemos ver la contrariedad de cómo la iglesia crea las mentiras, y esa es la base de la iglesia. Las mentiras que se le levantaron a Pablo es la base. Ahora, cerramos, por ejemplo, después lo llevan a la corte y lo sentencian por estas mentiras, y de hecho pues lo ejecutan, ¿no? Por esas mismas mentiras lo llevan. Ahora, él en su defensa, en Hechos 24, en su defensa dice, 24:14, hablando con Félix, el gobernador, era el que estaba allí como juez, mientras lo estaban acusando, dice, pero esto te confirmo, hablando con Félix, dice, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirva al Dios de mis padres, creyendo, ¿en qué? En todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrito. No dice que en algunas cosas, ¿no? En todas las cosas. Pablo está enfrente de la multitud que lo están acusando, y él dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo en todas. No dice, bueno, creo en algunas cosas, pero ya en las fiestas del Señor ya no creo. Creo en algunas cosas, pero ya no creo en que debemos guardar el Shabbat. Ya ahora es el domingo. En eso también ya no creo en eso. No dice eso. Dice que en todas las cosas. Él no dice, pues sí creo en algunas, pero pues ahora ya el Señor limpió todo, ya podemos comer de todo. No dice eso tampoco. ¿Qué está diciendo? Que cree en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. ¿Por qué la iglesia cierra los oídos a esto? ¿Por qué se le hace difícil entender esto tan fácil y sencillo que está escrito? ¿Por qué prefieren creer en otras cosas que no se entienden y que el mismo Pedro dice que son difíciles de entender? ¿Por qué la iglesia cierra los oídos a cosas tan claras? Pablo dice que él cree en todas las cosas escritas en la ley y en los profetas. ¿Por qué cierran el oído? Es lo que ahora yo lo entiendo. Ahora yo lo entiendo, pero lo que no, digo, ¿por qué cierran el oído? ¿Por qué no quieren escuchar esto? Ahora, solamente para cerrar el paréntesis, vayamos a Romanos 2. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, si Pablo está diciendo que no son los oidores de la ley, sino los hacedores los que son justificados, tan claro que está diciendo eso,
Si Pablo está diciendo aquí esta verdad, y luego dice que ya no se debe guardar la ley por cierta, entonces Pablo está todo confuso. Primero dice una cosa, luego dice otra. Entonces, si Pablo está confuso, pues entonces ni se le... ¿Para qué creerle a una persona que no es estable? ¿Para qué creerle a una persona que dice una cosa y luego dice otra? Entonces, mejor no creer. Rompemos las cartas de Pablo en la Biblia y nos deshacemos de ellas. Si es que él está todo confuso, pero por supuesto que él no está con... Él era un fiel creyente de la ley de Dios. Lo que pasa que se había malentendido y la iglesia lo sigue malentendiendo hasta hoy en día. Pero igual, si es que Pablo dice en una parte dice que no son los oidores los que serán justificados, sino los hacedores, pero luego dice que no se debe guardar, entonces ¿para qué creerle a una persona inestable? Pero sin embargo, la iglesia cree más a las mentiras que se le levantaron a esos falsos que se levantaron a Pablo. En eso sí cree, pero en esta parte tan clara, la iglesia cierra los oídos. Es lo que ahora digo, ¿cómo es posible? Ahora sí, cerramos paréntesis. Ahora, por cuanto la iglesia no entiende la profecía de las dos casas, confunde las cartas de Pablo. Dijimos que esta profecía, el Todopoderoso le dice a Abraham que él haría de él una nación grande. Luego en Génesis 17 le dice que de él saldría multitud de naciones. Luego esa misma promesa se la hace a Isaac y le dice que de su simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y luego Isaac le dice a Jacobo que la bendición de Abraham caiga sobre él. Y luego el Todopoderoso le confirma también a Jacob la misma promesa de que de él saldría una nación y una multitud de naciones y que se le daría la tierra de Canaán. Así que no le prometió el cielo, ¿verdad? No le prometió el cielo que se van a ir a vivir al cielo, le prometió la tierra de Canaán. Entonces la tierra que el Todopoderoso le ha prometido a Israel no es ese pedacito que hoy en día están ocupando, sino que es una amplia extensión de la tierra de Israel, lo cual abarca algunos países que odian a Israel, pero el Señor le prometió esta tierra. Entonces no le prometió el cielo. Así que esa es otra mentira que hemos heredado, que vamos a ir a vivir por la eternidad al cielo, que pues como dice Michael Rood, se le darán alitas y un cigarro a fumar allá entre las nubes, estar fumando cigarros. Bueno, entonces, en la Biblia, en la Reina Valera dice, vamos a ver a Génesis 48 para poder entrar en 48. Vamos a leer desde el 1. Y dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me ha aparecido en luz en la tierra de Canaán. Y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Sí? Esta tierra por heredad perpetua. No el cielo, la tierra de Canaán se le dio por heredad perpetua. Ahora, en nuestras Biblias, no sé cuáles son las versiones y por eso es bien importante y bien recomendable de tener muchas versiones. En mi teléfono, traigo, un montón de versiones y aparte tengo ahí como otras 3 para poder ver algunas cosas que nosotros no entendemos o que la interpretación que se le dio Reina no la podemos entender. Por ejemplo, estirpe.
Cuando uno ve estirpe de naciones, cuando yo miraba estirpe de naciones, yo pues, no sé qué será estirpe, siento como si fuera esas vejiguitas cuando uno trabaja mucho y que se le hacen unas vejigas en la mano que nosotros como le llamamos empolla, empolla. Algo así, estirpe, siento como si fuera una empolla o algo así. No entendía lo que significa y muchos muy probablemente que tampoco entienden lo que es estirpe, pero como no lo entienden, pues ahí se va. Cuando realmente el mensaje es mucho más profundo que estirpe de naciones. Entonces dijimos que la palabra hebrea en la cual se tradujo estirpe es la palabra cajal, que cajal significa congregación, asamblea, multitud y conjunto. Entonces esa está, y ustedes pueden abrir sus aplicaciones de Olive Tree y pueden mirar todo lo que la palabra cajal significa. Ahora, naciones, la palabra hebrea es amim, que es pueblos o gentiles. Entonces nosotros podemos ya empezar a mirar que el Todopoderoso le promete primero a Abraham, luego a Isaac y ahora a Jacob que de él haría una multitud de gentiles o multitud de pueblos. También podemos decir que él haría una congregación de gentiles. Porque la palabra amim, que es naciones, significa pueblos, naciones, pueblos o gentiles. Ahora la palabra cajal, que se tradujo como estirpe, es congregación, asamblea, multitud o conjunto. Entonces uno puede decir, ok, entonces se le está prometiendo que de él saldría una multitud de gentiles. ¿Sí? Entonces, pero cuando uno ve estirpe de naciones, pues uno no entiende mucho. Entonces, por eso es muy importante mirar otras traducciones, ¿sí? Ahora, y esto es bien interesante, porque le decía a los hermanos que los traductores cristianos ya vienen con una inclinación, ¿verdad? De hacer diferencia entre lo que conocemos como Antiguo Testamento, que no es antiguo, sino que es el Tanaj, la Biblia hebrea. Hacen diferencia entre el Tanaj y lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, que tampoco es nuevo, sino una renovación. Hacen diferencias y no se traduce la misma palabra igual como se traduce en lo que se llama antiguo con el nuevo, sino que lo hacen diferentes, porque ya traen esa inclinación y esa inclinación confunde al pueblo. Ahora, vimos que Esteban les da una lección de historia y de conocimiento de la palabra mientras lo iban a apedrear, ¿no? Les estaba diciendo, lo iban a apedrear. Él le da toda una lección desde que el Señor llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos hasta sus tiempos. Toda una lección les dio. Y llegamos al versículo 38 del capítulo 7, hablando de Moisés. Y vamos a ver ahí en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, verso 38. En el verso 38 dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que les hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibieron palabras de vida y palabras de vida que darnos. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis donde dice, y recibieron palabra de vida. Nosotros pensamos que son palabras de maldición, porque decimos que si queremos guardar la ley, caemos bajo maldición. Pero aquí Esteban dice que son palabras de vida y nosotros sabemos que se les dio en el monte Sinaí, ¿verdad? Por supuesto que ahí se les dio la ley y los 10 mandamientos, pero nosotros entendemos que eso es maldición si hoy como cristianos queremos guardar eso. Pero sin embargo, Esteban dice que son palabras de vida. Ahora, a lo que iba es que los traductores de Reina, por lo menos en la Reina Valera, la palabra que se usa en el griego es eclesía. Ahí la palabra, si usted le hace en su aplicación, le pone donde dice congregación, la palabra griega es eclesía. Inmediatamente uno sabe, eclesía, pues suena como a iglesia. Y en realidad se traduce como la misma palabra que en hebreo es cajal, que es congregación, asamblea, multitud y conjunto. La palabra eclesía también se interpreta como asamblea, congregación, iglesia. Ahora, ¿qué es lo que podemos mirar? Si nosotros cambiamos la palabra
congregación, porque miren, la palabra eclesia, según el hebreo, según el, ¿cómo se llama? Esta cosa que tenemos que es un diccionario, el diccionario hebreo, dice que aparecen, ¿cuántas veces aparecen? Vamos a ver, ¿cuántas veces aparecen? 112 veces aparece la palabra eclesia. Ahora, todas las bueno, son tres veces donde no se traslada como iglesia, sino como congregación. Y esas 3 veces, una está en Hechos y 2 en Hebreos, que se está refiriendo a acontecimientos de lo que conocemos como Antiguo Testamento. En esas 3 porciones no le ponen iglesia, sino congregación, porque no se refiere a lo que conocemos como Nuevo Testamento. Se imagina, ahí podemos ver una inclinación en cuanto a hacer una separación. El resto de las veces, de las 112, puede mirar y se traduce como iglesia, 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 la palabra eclesia. Ahora, en Hechos, porque se estaba refiriendo a Moisés con el pueblo en el desierto, le pusieron congregación, pero la palabra griega es eclesia. ¿Qué podemos ver allí? Que la iglesia estaba con Moisés en el desierto. Entonces, mis hermanos, la iglesia no nació en Pentecostés como se nos ha enseñado. La iglesia no nació en la fiesta de Pentecostés. Y están compartiendo con los hermanos de que en la iglesia todos nosotros celebramos hasta el día de la mascota. ¿Sí? Mis hijas le celebran el cumpleaños a sus perros. Le celebran a los papás, a las mamás, a los hijos. Ahora tenemos hasta el día del pastor, ¿se imaginan? O sea, no el cumpleaños del pastor, pero el día del pastor. Ahora, si realmente los líderes de la iglesia creyeran que la iglesia nació en Pentecostés, ¿por qué no celebran el cumpleaños de la iglesia? Se han preguntado, bueno, pues si se celebra el cumpleaños de todo el mundo, ¿por qué no se celebra el cumpleaños de la iglesia? Sencillamente es porque no saben cuándo es Pentecostés. Porque piensan que esa fiesta es de los judíos. Pero sin embargo creen que en esa fiesta nació la iglesia, que somos nosotros. Pero no celebramos el cumpleaños de la iglesia porque nacimos en una fiesta judía. ¿Se imagina la incoherencia que hay en la iglesia? Que celebran el cumpleaños de todo el mundo, pero no celebran el nacimiento de la iglesia. Pero todo porque no conocen las fiestas. Las fiestas, mis hermanos, son eventos proféticos. Y no son fiestas de los judíos, son fiestas del Todopoderoso. Que Él dice, guarden mis fiestas. Ahora uno puede decir, sí, pero Israel, ¿quiénes somos nosotros? Porque no entendemos esta profecía de las 2 casas, no sabemos quiénes somos en el Mesías. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo, quiénes somos. Y por qué tenemos que seguir nosotros, porque nosotros somos Israel, pero no como se nos ha enseñado. Un grupo de las montón de denominaciones piensa que somos el Israel espiritual. Otros piensan de que nosotros, la iglesia gentil, ¿cómo se llama? Sustituido a Israel. Ahora nosotros somos los meros. Otros piensan que Israel pues cayó en una maldición por haber violado la ley de Dios y que ahora la iglesia pues tiene acceso a todas las bendiciones y no tenemos que guardar la ley. O sea, esta es una barbaridad o sea, que nos creemos, pues. O sea, nos pensamos que somos, como dicen, la niña de los ojos del Eterno, somos su niña, son mi niña, esta la vamos a tener aquí, que no haga nada y le damos todas las bendiciones. O sea, qué locura. Es una locura. Ahora, eclesia, si ustedes pueden mirar ahí, también significa llamar fuera. Llamar fuera, eclesia, asamblea, congregación, iglesia, llamar fuera. Entonces, el Todopoderoso, mis hermanos, está llamando a su pueblo salir fuera de las 47,000 denominaciones, salir fuera de ellas y para venir a ser su pueblo, su proyecto, porque el proyecto que él tiene, que se llama Israel, hermano, está en proceso.
no se ha terminado todavía, estamos en proceso. Él llama fuera, a llamar fuera, eclesía. Ahora, sabemos que la palabra hebrea cajal, lo más cercano en el griego era eclesía. Ahora, eclesía, sabemos que también ahora significa iglesia. Muy bien. Ahora, entonces, si volvemos a leer el verso 4 del 48, podemos entender un poco más. Génesis 48, verso 4. Dice, y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicará y te pondré por estirpe de naciones. Ahora ya sabemos que es estirpe de naciones, ¿verdad? Entonces, congregación, pero también es iglesia de gentiles o iglesia de naciones. Esto es lo que la palabra estirpe de naciones significa. Una congregación de gentiles o una congregación de pueblos. Ahora, antes no sabíamos qué significaba estirpe de naciones. Entonces ahora entendemos que Dios le estaba prometiendo a los patriarcas que de ellos saldría una multitud de naciones, una nación grande, pero también un conjunto de gentiles o de naciones saldrían de ellos. Muy bien, ahora, los apóstoles, los discípulos del Señor, entendieron, empezaron a entender. Antes no lo entendían, después empezaron a entenderlo. Vayamos a Hechos. Hechos 10. ...34... Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, ¿sí? En toda nación se agrada de quienes, de los que le temen, y hacen justicia. Ahora, Pedro entendió, antes no entendía y vamos a ver por qué no entendía. Pedro no entendía, pero pudo entender de que Dios se agrada de toda nación, ¿sí? Dice que de él saldría una nación y multitud de naciones. Pedro entendió, ahora entiendo que Dios se agrada de todas naciones, ¿sí? Pero no de todo miembro de las naciones, sino de aquellos que le temen y hacen justicia. ¿Sí? No, eso no quiere decir que de toda la nación, pero de los que le temen a Dios y hacen justicia. Ahora, antes pensaban, porque nuestros hermanos judíos por mucho tiempo hicieron creer al mundo de que eran los exclusivos y que solamente ellos podían llamarse Israel. Pero ahora nosotros, el Todopoderoso nos ha abierto el entendimiento que Él se agrada de toda nación, de los que le tememos y guardamos sus mandamientos. Ahora, Pedro no lo entendía así. Él lo entendió después. Pero si nosotros vamos para atrás al verso 27, podemos ver que era lo que ellos creían antes de que el Señor les revelara. En el verso 27, si vamos para atrás, él dice, y hablando con él, esto es cuando él entra a la casa de Cornelio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el verso 27 dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Extranjero, si usted ve, es un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que los hermanos judíos creían antes? Que era una abominación para un judío platicar con un gentil o mucho menos entrar a la casa de un gentil. Eso era una abominación. Ahora mucho menos comer con ellos. Eso era lo que ellos creían. Ahora Pedro dice, a mí se me ha revelado que no llame inmundo a ningún ser humano. Entonces, eso era lo que los judíos creían en ese tiempo. Ahora, para los
No quiero, mejor no. Bueno, para los ignorantes, los líderes de la iglesia, aquellos que dicen que a los que empezamos a enseñar que debemos guardar los mandamientos de Dios, que nos llaman judaizantes, no entienden, mis amados, porque no leen la Biblia. ¿De dónde sacan la palabra que nosotros, lo que empezamos a enseñar, la ley del Eterno, y que empezamos a decir que tenemos que guardar las fiestas, no empiezan a decir judaizantes? ¿Por qué? Porque Pablo dice que él exhortó a Pedro y les dice, ¿por qué tú, siendo judío, estás judaizando? De allí la gente, los ignorantes, dicen que nosotros somos judaizantes. ¿Qué es lo que los judíos creían? Ellos creían que no podían juntarse con gentiles porque era abominación. Ellos no podían entrar a una casa de un gentil porque eso era abominable para ellos. Ahora, si nosotros vemos en Gálatas, abrió otro paréntesis, lo cerramos, ¿sí? Es un paréntesis nada más para hablarle a aquellos que nos llaman a nosotros que estamos empezando a hablar de que la ley de Dios sigue vigente, que nos llaman judaizantes, para que vean qué tan ignorantes son, porque no saben ni siquiera qué significa la palabra judaizar. Entonces, Gálatas 2, 11, vamos a ver del 11, dice, ya sabemos qué significaba para un judío entrar a la casa de un gentil, ¿verdad? Era abominable. Comer con un gentil era, o sea, imposible. Jamás podía un judío comer con un gentil, ni platicar, ni entrar a su casa, y mucho menos comer con ellos. Eso era abominación total. Bueno, entonces, vemos que en el versículo 11 del capítulo 2 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era digno de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, estos que dice parte de Jacob venían de Jerusalén, comía con los gentiles. ¿Se acuerdan que eso era abominación? Comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Pedro no estaba predicándoles, diciéndoles, hey, tienen que guardar la ley, hey, tienen que guardar las fiestas, hey, tienen que comer comidas que el Señor mandó que comieran. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro? Él no estaba diciendo nada de lo que yo estoy diciendo, que tenemos que guardar los mandamientos, que tenemos que comer limpio, que tenemos que guardar las fiestas. Él no estaba diciendo nada de eso. ¿Qué estaba haciendo? Simplemente se estaba separando. ¿Por qué? Porque era abominación, ya no para él, porque él ya había entendido, pero por cuanto venían los otros, él tuvo miedo. Él tuvo miedo. Entonces, para mis hermanos que llaman a los que estamos enseñando, la verdad, nos llaman judaizantes, por favor, lean sus Biblias y sáquense en esas mentiras que han heredado por muchas generaciones. Pedro no estaba predicándole que guardaran la ley. Él no estaba predicando que los mandamientos del Eterno siguen vigentes. Él no estaba haciendo nada de eso. Lo único que estaba haciendo era apartarse. Entonces, hoy en día, ¿quiénes son los judaizantes? La iglesia es judaizante porque ahora pueden decir, y no se junten con el hermano Berruete porque él es un judaizante. ¿Qué están diciendo? No se junten con él. Judaizantes. Ellos son los judaizantes porque están diciendo, no se junten con aquellos que están predicando que la ley sigue vigente. No se junten con ellos. Entonces, ¿quiénes son los judaizantes? Ignorantes. Lean la Biblia, hermanos. No les digo a ustedes.
aquellos que van, aquellos que pueden ver este video, mis hermanos, lean la Biblia. Judaizar no significa que guardar la ley. Judaizar es apartarse. Era lo que Pedro estaba haciendo. Apartándose de los gentiles porque venían los de Jerusalén y para ellos era una abominación. Por eso Pablo le dice, tú siendo judío, comías con los gentiles y ahora te estás separando. Hipócrita, le estaba diciendo en otras palabras. ¿Sí? Entonces, no era que estuviera predicando que guardaran la ley. Él no estaba haciendo nada. Simplemente se empezó a retirar. Y porque decía, también los otros judíos empezaron a retirarse junto con él y haciendo a un lado a los gentiles. Cerramos paréntesis. Entonces, Pedro entendió de que el Todopoderoso ya no hacía acepción de personas, sino dice que él se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. ¿Sí? Él pudo entender eso. Pablo también lo entendió. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Efesios 2, 11. Muy bien. Recordemos pues que Pablo era un fariseo, era un conocedor de la ley, pero él llega a este conocimiento. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, ¿sí? Ya no ahorita, en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ¿sí? Tiempo pasado, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Recordemos esto, mis amados, que en el primer siglo Israel como estado no existía. ¿Quiénes estaban en ese entonces? Era el reino del sur, Judá. Pero Pablo está diciendo que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Israel no estaba ya en ese tiempo. ¿Quién estaba? Era Judá. Pero Pablo no dice, él no dice, estabas sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Judá. No dice eso. No dice eso, sino de Israel. Porque Pablo entendía que el proyecto divino de Dios llamado Israel está en proceso. Y quienes estaban en ese tiempo allá en el Medio Oriente era Judá, no Israel. Pero Pablo dice que estábamos sin Cristo en el mundo y estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Recordamos las promesas? Se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estábamos alejados del pacto de esas promesas, pero ahora en el Mesías nosotros vinimos a ser parte de esa promesa. ¿Sí? Después vamos a entender más. Aquí no está diciendo que debíamos a ser ciudadanos de Judá, sino de Israel. Y dice, y es ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, vosotros que en otro tiempo, una vez más, en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, por la sangre de Cristo. ¿Qué podemos entender ahí, mis amados? Que cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos ajenos al conocimiento del Eterno, éramos llamados gentiles. ¿Qué es la palabra gentil? ¿Qué significa gentil? Ok. Vamos a ver lo que significa la palabra gentil. Ok, vamos a ver. En otro tiempo, vosotros gentiles, vamos a ver en dónde está. 11, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles significa paganos. Paganos. En otro tiempo, sin Cristo, éramos gentiles, éramos paganos. Ahora, la iglesia que se siente orgullosa de ser gentiles, están diciendo, mis amados, que son paganos. Porque solamente los que están sin Cristo, sin esperanza, siguen siendo gentiles. Dice Pablo, en otro tiempo,
ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne. Dice, en aquel tiempo, en el tiempo pasado, estaban sin Cristo. Ahora estamos sin Cristo, siguen siendo gentiles, pero ahora en Cristo pero ahora en otro tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora en Cristo somos conciudadanos de Israel. Entonces, ahora ya no somos gentiles, ya no somos parte de las naciones, ya no somos esto. Sí, el Todopoderoso le prometió a los patriarcas que de ellos saldría una multitud de naciones, de gentiles, y Pedro dice que él entendió que Dios se agrada de toda nación. ¿De quiénes? De aquellos que le temen. Entonces, aquellos que le temen, ya no somos parte de estas naciones, ya no somos gentiles, ahora vinimos a ser parte de la gran nación. Recordemos que el Todopoderoso le dice a Abraham, y haré de ti una gran nación, y naciones saldrán de ti. Muy bien, todas estas naciones salieron de él, pero dice Pedro, ahora entiendo que Dios se agrada de toda nación, de aquellos que le temen, o sea, no de todos los moradores de una nación, sino de aquellos que le temen. Cuando nosotros, mis amados, venimos a Cristo, dejamos de ser gentiles, ya no somos gentiles, somos parte, somos ciudadanos del reino, somos ciudadanos de Israel. Así que por una vez más, en la iglesia se nos enseña que nosotros los gentiles, la iglesia gentil ha reemplazado a Israel, o sea, en otras palabras, los paganos hemos reemplazado a Israel, que tontería, ¿verdad? Pero bueno, así se nos ha enseñado que los paganos hemos reemplazado a Israel. Cuando Pablo dice que en otro tiempo, cuando éramos gentiles, estábamos sin Cristo. Pero ahora en el Mesías somos ciudadanos de Israel. No lo hemos reemplazado, somos ciudadanos, somos parte de ese proyecto. Somos parte del proyecto llamado Israel. Muy bien. Entonces, Pedro entendió que ya no se le puede llamar pagano a todas las personas, ¿sí? El Señor le reveló. Ahora, Pablo entiende que en otro tiempo las naciones que no eran del pueblo hebreo, eran gentiles, eran paganos, pero en el Mesías, que ahora somos ciudadanos de Israel. Antes del Mesías éramos gentiles, ajenos a las promesas, pero ahora somos parte de Israel. Muy bien. Regresemos una vez más para refrescar nuestra memoria de lo que estamos haciendo. Regresemos una vez más a Génesis 48. Vamos a estar repasando bastante Génesis 48, verso 4, para volver al principio. Dice, y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe, o sea, por multitud de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora, aquí le puse pregunta, porque aquí debe surgir una pregunta. ¿Cómo es posible que Israel pueda haber una nación y una multitud de naciones? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo podemos decir, ok, cómo Jacobo le nacerá una nación y al mismo tiempo una multitud de naciones? ¿De dónde o cómo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿De dónde vienen todo ese montón de naciones, ya que ellos es un pueblo? ¿Cómo es que va a salir una multitud de naciones? Eso sería la pregunta más lógica. ¿Sí? Pues, ¿cómo? Muy bien. Vayamos a Génesis 35. Génesis 35. Esto fue lo que el Todopoderoso le dijo a Jacobo de principio. Estas fueron las palabras originales. En otras palabras, en el 48, Jacobo le está comentando a José lo que el Todopoderoso le dijo en el capítulo 35. En el capítulo 35 el Señor le habla a Jacobo y le dice,
Y le dijo Dios, tu nombre es Jacobo, ¿sí? No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. ¿Sí? Eso fue lo que el Todopoderoso le dijo a Jacob. Jacob le dice, el Señor me dijo que Él me haría crecer. Y se entiende, ¿verdad? Porque cuando el Señor habla, es una realidad. ¿Qué le dijo el Señor? Crece y multiplica. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Es como cuando el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Es un hecho, crece y multiplícate, porque una nación y multitud, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Ahora, yo creo que ni siquiera Jacobo entendía cómo iba a ser posible que de él naciera una nación y una multitud de naciones. Yo creo que ni siquiera Jacobo entendía lo que el Todopoderoso le estaba diciendo, que de él saldría una nación y una multitud de naciones. Pero por supuesto que a Jacobo sí entendió, sí le fue revelado cómo es que de él saldría una nación y una multitud de naciones. Vayamos una vez más al Génesis 48 en el verso 5. Vamos a leer el verso 5. Génesis 48, 5. 48, 5. Dice en el verso 5, dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Sí, podemos ver un destello de luz. Rubén, el primogénito de Jacob, no podía heredar la primogenitura porque él había violado el hecho de su padre. Él se había hecho vil, él se metió con una de las concubinas de Jacob, entonces él estaba fuera de la primogenitura. A Simeón, Jacob profetizó algo no muy bueno cuando él y Leví hicieron una matazón a aquellos que habían violado a su hermana Dina. No sé si recuerdan la historia. Los circuncidaron y cuando estaban en su fuerte dolor, mataron a todos. Entonces tampoco Simeón podía ser el primogénito. Entonces, Dios le dio la primogenitura a Efraín. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, por supuesto que Jacob tampoco entendía cómo es que de él nacería una nación y conjunto de naciones. Ahora, cuando él se supo de que su hijo José estaba vivo, ¿sí? Recordemos que él daba a José por muerto. Él lo daba por muerto cuando él supo que José estaba vivo en un país gentil, casado con una mujer gentil, y que le nacieron dos niños gentiles. Entonces, por supuesto que Jacobo entendió cómo de él saldría una nación y una multitud de naciones. Ahora, si nosotros vemos, vamos a Génesis 48, ahí donde estamos, vamos al verso 8 en adelante. Verso 8 para poder entender. Dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, por eso entendemos que él no entendía al principio, pero vemos que aquí Dios sí le reveló de dónde saldría esa multitud de naciones, porque dice, no pensaba yo ver tu rostro, porque recuerda que él lo daba por muerto. No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu
descendencia. Entonces José los sacó de entre las rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, a Efraín a la derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Esto, mis amados, por una tradición que se usaba en aquellos tiempos, que al primogénito se le bendecía con la mano derecha, porque era el primogénito. Al resto de su descendencia los bendecían con la mano izquierda. Ahora José los acerca en el orden de que Manasés era el primogénito, por lo cual lo puso a la mano derecha de Israel para que lo bendijera con su mano derecha, y a Efraín con la mano izquierda. Entonces, si seguimos leyendo en el verso 14 hasta el 16, vamos a ver. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Ahora, para que Jacob pusiera la mano derecha sobre Efraín, tuvo que hacer un símbolo de dolor. ¿Sí? Recordemos que este fue un instrumento de dolor, de martirio, que los romanos sacaron después. ¿Sí? Nosotros prácticamente idolatramos ese símbolo, pero realmente es un instrumento de sufrimiento y dolor que los romanos habían sacado para matar a los maleantes, ¿no? Pero es un instrumento de martirio. Ahora, Jacobo tuvo que hacer ese símbolo para bendecir a Efraín. Y esto es muy significante. Ahora, si seguimos leyendo, dice, vamos a volver a leer el 14, dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocándolo así sus manos adrede. O sea, no era un error, sino lo hizo a propósito. Aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. ¿Qué significa perpetuado? O sea, que sean llamados por mi nombre. Después nos damos cuenta en dónde quedó el nombre de Israel. A ese punto vamos, ¿sí? Porque la iglesia no entiende que Israel y Judá son dos pueblos separados. Cuando la Biblia habla de la casa de Israel y cuando la Biblia habla de la casa de Judá, no está hablando de lo mismo. Son dos pueblos. Muy bien. Entonces dice... una vez más el 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea mi nombre, ¿cuál era el nombre? Israel, y sea mi nombre perpetuado en ellos. O sea, que sean llamados por su nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces, podemos ver que Jacob sí pudo entender cómo es que de él saldría una nación y una multitud de naciones. Recordemos pues que ahora el nombre de Israel está sobre dos muchachos que son gentiles. Recordemos que ellos nacieron en Egipto de una madre egipcia. Gentil, un pueblo gentil, una madre gentil, ellos nacieron como niños gentiles. Muy bien, ¿en quién se puso el nombre de Israel? En esos dos muchachos, dice, el ángel que en el verso 16, en el ángel que me ha libertado me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Aleluya. Muy bien. Entonces,
ah, Dios había ya predestinado, no me gusta hacer esta palabra, Él había ya determinado, sería mejor la palabra más exacta, que Efraín sería el primogénito. Porque esto lo podemos ver en Jeremías 31. Para poder continuar, vamos a Jeremías 31 y vemos que el Señor ya había determinado quién sería el primogénito. Jeremías 31, verso 7. Dice, porque así ha dicho Jehová, regocíjate en Jacobo con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Hacer oír alabanza y hacer y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, cuando sean esparcidos, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Entonces, ¿en dónde está la primogenitura? De acuerdo a la profecía de Jacob, Jacob puso la mano derecha sobre Efraín, al cual le tocó la primogenitura. Ahora el Todopoderoso dice que él, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oí palabra de Jehová, oh naciones, gentiles, oí palabra de Jehová, oh naciones, hacer saber a las costas que están lejos y decir, he aquí, esparció a Israel. Amén. Dice, vamos a ver, oír palabra de Jehová, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos y decir, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Qué dice? Que él lo esparció. Entonces, ¿en dónde está Israel? ¿En dónde está Israel? El nombre de Israel quedó ¿en dónde? En Efraín y Manasés. ¿Quiénes dice el Señor que fueron esparcidos? El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Muy bien. Cuando estábamos nosotros viviendo en California, en Ontario, muy así como muy superficial se nos enseñó acerca de que Israel fue dividido en dos reinos y que las 10 tribus del norte desaparecieron y que nadie sabe dónde está. Hasta ahí nada más llegaba la enseñanza. No sabíamos mucho más allá. Ahora, entonces sabemos que el Todopoderoso esparció a Israel. Después vamos a ver por qué lo esparció, ¿sí? Por ahorita sabemos que Él lo esparció y que Él había determinado que Efraín sería el primogénito. Ahora, si vamos a leer, vamos a seguir leyendo en el 17 de Génesis 48. Pues regresemos a Génesis 48. Vamos a leer el 17 en adelante y vamos a ver qué interesante esta palabra. Muy bien, en el verso 17 dice, pero viendo José, recordemos pues que Jacob puso su mano a propósito, las cruza, formando así un símbolo para poner la mano sobre Efraín, que era el que el Todopoderoso había determinado que sería el primogénito. Entonces, dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín,
le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, o sea, sobre la cabeza de Manasés. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia, escuchen esto mis hermanos, y su descendencia formará, ¿qué dice? Multitud de naciones. ¿Qué era la promesa? Una nación y multitud de naciones saldrán de ti. Estirpe de naciones. Entonces, ¿de dónde saldría la multitud de naciones? De tu descendencia formará, hablando a los hijos de José, a Efraín, y su descendencia formará multitud de naciones. Ahora, esto es lo más hermoso, mis amados. Multitud, ¿dónde está? Multitud dijimos que es cajal, ¿verdad? Cajal. Pero lo interesante y lo hermoso que aquí no se usa la palabra cajal para multitud, se usa la palabra meló. ¿Sí? Y la traducción correcta para la palabra meló es, ¿qué es, mi hermano Luis? En la palabra meló, meló. Ok, vamos a ver. A ver, estamos en el verso 19, a Génesis. Vamos a ver. Y tu descendencia formará a multitud, dice melo, que es plenitud. Plenitud, ¿sí? Ahora, aquí la Reina Valera la tradujo como multitud, pero la palabra correcta sería en la palabra melo, que en hebreo sería melo hagoim, que es multitud de naciones, melo hagoim. Melo es plenitud. ¿Qué le suena a la palabra plenitud? ¿Sí? Aunque se tradujo como multitud, lo cual es una gran verdad, de él saldría multitud de naciones, pero aquí se usa la palabra melo, que en hebreo es melo, hagoim, multitud de naciones. La palabra es, una vez más, plenitud. Pablo entendió esto que estaba pasando aquí. Si nosotros vemos en Romanos, que dice, para terminar, vayamos a Romanos, capítulo 11, 25, ¿verdad? Muy bien. Ahora, dijimos que la palabra multitud, que no se usó la palabra cajal, sino melo, que es plenitud. Ahora veamos qué Pablo dice acerca de esto. En Romanos 11, 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, que era un misterio para ellos, pero a Pablo se le fue revelado. Dice que no quiero que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. ¿Qué ha acontecido a quién? A Israel. Recuerden que él era judío, lo que estaba en ese tiempo era Judá, no era Israel. Entonces dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado ¿qué? La plenitud de los gentiles, Melo Hagoim, es lo que estaba diciendo en hebreo, Melo Hagoim, multitud o la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿de dónde viene la plenitud de los gentiles? De Efraín. ¿Qué nombre cayó en Efraín? Israel. Recuerden que Jacob dijo, y que en estos muchachos sea mi nombre perpetuado, que mi nombre que sean llamados por mi nombre. Entonces, el nombre de Efraín
es Israel. Ahora, de ahí viene la meloja, la multitud de las naciones o la plenitud de los gentiles. Por eso es que Romanos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Era un misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, hermanos judíos, no sean arrogantes, que ha acontecido a Israel, a Efraín, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la melojagoín, la plenitud de los gentiles. ¿Cuáles son esa plenitud de los gentiles? Porque Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada. ¿De quién? De los que le temen y hacen justicia. La multitud de gentiles, no todas las naciones, pero aquellos que hacen justicia y le temen al Señor, ellos serán hasta que entre la plenitud de los gentiles, la palabra que se usó, melojagoim, entonces todo Israel, ¿sí? O en otras palabras, todo el proyecto, todos los que antes éramos gentiles, pero ahora en Cristo ya somos ciudadanos de Israel. Ahora, todo Israel, incluyendo los melojaoín, los que antes éramos gentiles, con Judá, todo Israel, todo el proyecto divino de Dios llamado Israel, será salvo. Todo el proyecto divino. Entonces recordemos que Israel, mis amados, no es una nación allá en el Medio Oriente. Ahorita se llama Israel, ¿sí? Bien pudieron haberse llamado Estado judío o cualquier otro nombre, pero ellos escogieron el nombre de Israel. Eso no significa que es todo Israel. Solamente es, si somos fieles a la historia, está Judá, Benjamín y algunos levitas, ¿verdad? Pero las otras tribus que después vamos a ver que fueron esparcidas en todas las naciones, ese era el reino del norte, el cual se llamaba Israel. ¿Sí? Los gentiles, hasta que entre la plenitud, entonces todo Israel, todo el proyecto será terminado o será salvo. Amén. El Señor me los bendiga. Ahorita vamos a conversar y a seguir adelante.